nuestro corazón simplemente, Señor, se alinee a todos tus planes, pero sobre todo, Señor, a reconocer eso que tú estás haciendo en nosotros, que estás formando en nosotros y que es una respuesta. No tengo duda de eso, Señor, es una respuesta de lo que tu iglesia tiene que ser en los tiempos en los que vivimos. Tiempos donde ser luz y ser sal va mucho más allá, Señor, de simplemente expresar religiosamente tu palabra, sino ser verdaderamente el ejemplo, la guianza, la representatividad tuya en la tierra. Y nos toca, Señor, hacerlo. Así que por eso es que tu palabra siempre es importante, siempre es relevante y siempre es necesaria. Así que, Señor, háblanos fuerte y claro en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comencé a hablarles acerca de lo trágico que resulta cambiar nuestros planes por los planes de Dios. Una de las cosas que más creo que he enfatizado los últimos años es comprender precisamente que nosotros estamos pensados, creados, diseñados y además plantados en un tiempo donde los planes de Dios no pueden ser minimizados, pero que por desgracia la humanidad completa los minimiza. Y que el escenario en el que vivimos o el que se provoca con todas las decisiones que la humanidad ha hecho, pues ha impactado de manera tan terrible. Y bueno, yo creo que todos estamos conscientes que vivimos en un mundo muy complicado, un mundo amenazante, un mundo que en muchos sentidos ha cambiado tanta la manera de vivir, que aquellos que tenemos 2 o 3 décadas, cuando menos de edad madura, nos hemos podido dar cuenta que estos últimos 20 años quizás ha sido acelerado los cambios para mal en términos de la vida social, en términos de la seguridad, en términos del aprecio de la vida, en términos de la salud, en términos de las economías. Y todo eso no debe de sorprendernos cuando tenemos un conocimiento básico de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va anticipando desde hace siglos que las señales y los últimos tiempos no veríamos nosotros señales buenas sino malas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es decir, que todas las señales que nos anticiparían el regreso de nuestro Señor y de nuestro Salvador, la conclusión de los tiempos, no se da en un escenario glorioso, sino muy oscuro y muy denso. Así que nuestra fe está enfocada en entender que nosotros somos y seguiremos siendo la mayor manifestación de Dios sobre la tierra. La iglesia, sí, tú y yo, tenemos el llamado de vivir en un mundo así de oscuro y así de complicado, pero siendo el brillo, siendo la luz, siendo la más clara evidencia y expresión de la realidad de Dios. Pero una de las cosas que empecé a hablarte en las últimas semanas fue que nuestras decisiones impactan el escenario, que lo que creemos termina por crear escenarios, provocarlos, que cada vez que la humanidad se aparta de la voluntad de Dios hay un impacto negativo en la manera en que la gente vive. Pero la semana pasada empecé a hablarte acerca de cómo los planes de Dios, que son perfectos, hermosos, poderosos, de avance, de bendición, nosotros los podemos arruinar. Y te cité un ejemplo, te cité el ejemplo de Saúl, un hombre que Dios le habla para decirle: estos son mis planes para ti, te voy a posicionar para que seas la persona más distinguida de esta generación. Tú vas a gobernar, tú vas a tener mi unción. Esto significa tú vas a contar con mi respaldo y mi presencia de una manera tan sobrenatural que todo el mundo sabrá que tú eres mío y que yo estoy contigo. Y sin embargo encontramos en la historia cómo Saúl arruina esos planes. Ahora, una de las cosas que yo debo de insistir cada que predicamos la palabra en este lugar es entender que nosotros no estamos aquí predicando la palabra de Dios como una historia. Estamos buscando nuestra identificación en la historia. Y estamos entendiendo que la palabra de Dios, que es inspirada, no está inspirada solamente para cuidar los detalles, sino para aplicarlos permanentemente. La palabra de Dios
no pierde vigencia. Alguien diga eso conmigo, la palabra de Dios no pierde vigencia. Por eso es que es un error garrafal cuando nosotros venimos a leer la palabra y a pensar que lo que leemos es algo que sucedió y no algo que está sucediendo. Espero que esto les quede claro, porque de otra manera nosotros perdemos muchísimas cosas. Pero la intención de esta pequeña serie de planes arruinados es ayudarte a entender que cuando nosotros elegimos nuestros planes en lugar de los de Dios, estamos arruinando los de Dios para nosotros. Hoy quiero hablarte de otro personaje que nos ayuda a entender algo más sobre los planes arruinados. Hoy quiero hablarte de Sansón. Y quiero hablarte de Sansón porque Sansón es otro poderoso plan de Dios arruinado. Sansón está en la Biblia no para contarnos, otra vez se los digo, la historia de un hombre fortachón que tenía una melena impresionante y que fue seducido para perder precisamente esa cabellera, etcétera. Siempre que predico sobre Sansón, siempre me acuerdo yo la primera vez que yo escuché de Sansón. ¿Saben quién me predicó a mí de Sansón? Cantinflas. Aquellas series maravillosas de Cantinflas, ¿se acuerdan que pasaban todos los días por las noches en el canal que antes no era de las estrellas? Contaba historias y narraba personajes y te iba llevando para conocer el personaje y la historia. La primera vez que yo escuché de Sansón me lo predicó Cantinflas, y Cantinflas me ayudó a entender en aquel momento que Sansón había sido una verdadera tragedia de planes arruinados. Déjame te cuento el contexto del personaje para que podamos irnos identificando con esto. Escucha, Sansón nació como una respuesta de Dios a la necesidad de toda esa generación. En otras palabras, si tú no conoces el contexto de la historia, tienes que saber que Sansón nació como un milagro, literalmente igual que Jesús. Literalmente es otro tipo de intervención de Dios en un vientre infértil para nacer un milagro. Así que Sansón nace como una manifestación total de Dios, una interrupción de Dios en la vida de la historia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo toda la generación lo que hacía estaba bajo el yugo de las naciones enemigas. En otras palabras, era una nación, la hebrea, asolada. Literalmente los filisteos la hacían pedazos. Cada que ellos querían avanzar, venían estas naciones y los saqueaban, los derrotaban, los humillaban. Y el pueblo clamaba a Dios, el pueblo de Dios clamaba a Dios para que Dios interviniera otra vez en el escenario que ellos mismos habían provocado. Eso nos pasa a todos. Arruinamos nuestros escenarios y ahí es donde clamamos a Dios para que venga y lo resuelva. ¿Cierto? Pero Sansón nace como esa respuesta de Dios a ese clamor de la gente. Así que Sansón interviene. Ponme atención otra vez en esto porque, insisto, es donde la religión nunca te va a llevar. La revelación sí. ¿Ok? Y te lo voy a explicar otra vez. Dios escucha el clamor nuestro y escucha e interviene. ¿Cuántos se ponen contentos con eso? Que Dios escucha e interviene. No parece que no. A ver si de este lado. ¿Ustedes sí entienden que Dios escucha e interviene? Sí. Pero escuchen, con personas. Con personas. Dios envía respuestas del cielo a través de personas. Y la historia de Sansón es para ayudarnos a entender cómo una sola persona, escucha eso, no porque era greñuda y fortachona, puede ser una solución. La diferencia de Sansón no era que él era muy machín. La diferencia de Sansón es que nace de parte de Dios como una respuesta y luego lo blinda, el Señor lo blinda con un pacto. Y es así como nace Sansón. Nace y le dice a los papás: este niño es para mí. ¿Este niño es para quién? Para Dios. ¿Va?
es una persona. Mi respuesta a ustedes no es voy a soplar fuerte, voy a traer un terremoto, voy a matar a todos los filisteos. La respuesta es no voy a enviar legiones y legiones de ángeles. La respuesta no es voy a mandar, ya saben, un ejército a derrotar a ellos. No, Dios, voy a mandar un niño, una personita, que ustedes, papás, van a blindar con este pacto que yo les voy a decir. El pacto consta de estas cosas. La primera, no se puede, ninguna navaja puede tocar su cabeza. En pocas palabras, no me le van a cortar el cabello. Díganme ustedes, ¿es una petición imposible de cumplir? No. Entonces Dios les dice, si ninguna navaja toca su cabeza, yo voy a estar con él y él va a ser un instrumento mío. Segundo, no puede comer nada que no sea digno. ¿Es una petición difícil de cumplir? Poquito, dice hermano. Pero si lo hacen, si él nunca toca algo inmundo, yo voy a usarlo poderosamente y él los va a liberar. Ok. Eso se llama el pacto nazáreo. ¿Ok? Así que escucha bien otra vez. La solución de Dios es usar a una persona bajo un pacto. Mientras el pacto se honre, Dios honra el pacto. Así está el asunto. Así que, de nuevo te resumo, el escenario está mal, es caótico, es terrible, es de derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, tragedia tras tragedia, tras tragedia. El pueblo está cansado de perder todo, el pueblo está cansado y hastiado de tantas derrotas en sus vidas, de ser saqueados, de ver un escenario caótico y nada favorable. Claman a Dios, Dios escucha, Dios responde con una persona. Ojalá y alguien empiece a escuchar que tú eres esa persona. ¿Tú quieres un cambio en tu escenario? ¿Quieres un cambio en tu vida, en tu familia? Hey, no esperes que baje un ángel a resolverte tu matrimonio, no esperes que baje un ángel a educar a tus hijos, no esperes que un ángel baje a resolver tus finanzas. Necesitas tú empezar a funcionar con los pactos de Dios, con la dirección de Dios, con la palabra de Dios. Alguien se quedó muy serio y qué bueno. Déjelo entrar. Siéntelo, ahora sí. Sí. Entonces Sansón existió para hacer una sola cosa: el plan de Dios. Sansón nació para hacer una sola cosa: el plan de Dios, para traer un cambio al escenario del pueblo de Dios. Fue una respuesta provisora de parte de Dios. Así que escucha esto. Cuando Sansón empieza a crecer bajo el pacto, es decir, los papás honraron la formación de Sansón, Sansón se hizo impresionantemente invencible. Era fuerte no porque él era fuerte porque él era fuerte en él. ¿Estás conmigo en esto? Él era fuerte, él vencía, él derrotaba absolutamente todo porque Dios peleaba con él. Pero Sansón también es el tipo que nos ayuda a entender en la Biblia que cuando las debilidades son más fuertes que las fortalezas, sigue siendo un débil. Que puede ser muy fuerte en muchas cosas, pero si descuidas tus debilidades, ya valiste. ¿Alguien está conmigo en esto? Que puedes presumir que tú eres muy bueno para esto, pero una debilidad tiene el potencial de hacerte polvo y arruinar todos tus planes. Que la fortaleza de un hombre no son sus fortalezas, sino lo que puede arruinar los planes son las debilidades. Y la historia de Sansón nos ayuda a nosotros a entender esto. Nos ayuda a entender que el problema nunca es el potencial. El problema es la voluntad débil. Que muchos de nosotros hemos vivido hasta el día de hoy jactándonos de todo lo que sí hacemos bien. Pero no nos damos cuenta que lo que seguimos haciendo mal es lo que nos mantiene donde estamos. Que nos podemos enojar porque no nos valoran lo que hacemos bien, pero no nos damos cuenta que lo que sigue impactando nuestra vida es lo que hacemos mal. ¿Alguien está conmigo en esto? Y ese es el problema. El problema de mucha de nuestra generación es que
se está auto boicoteando. Bueno, se boicotea, punto, ¿verdad? No va junto la palabra, pero para que se oiga más machín, se auto boicotea. Porque cree que si fortaleces más tus fortalezas y minimizas tus debilidades, avanzas. Y la realidad de las cosas, queridos, es que en lo que hay que trabajar siempre y vigilar y echarle ganitas es en las debilidades. Así que Sansón, si conoces la historia, pues no era muy distinto a nosotros, no era muy distinto, la verdad. Tú puedes verte y decir, bueno, pues que era Sansón, estaba súper fuerte. No, es que él era fuerte mientras obedecía a Dios. Y te voy a decir algo y te voy a profetizar algo si lo quieres tomar así, pero tú eres impresionantemente fuerte si lo único que haces es obedecer a Dios. Tú puedes construir fortalezas impenetrables en tu vida, en tus finanzas, en tu paternidad, en tu maternidad. Tú lo puedes hacer porque hay una promesa de parte de Dios que dice que Él honra a los que lo honran. Pero nosotros, insisto en lo que les he enseñado las últimas semanas, nos hemos adaptado más o nos hemos acomodado más a una identidad basada en el mentiroso que en el verdadero. Es decir, muchos de nosotros creemos que somos lo peor porque el enemigo no ha dejado de gritarnos nuestras debilidades. Y mientras nosotros seguimos escuchando más lo que el diablo dice que somos, que lo que Dios dice que somos, nuestra identidad siempre está debilitada. ¿Estás conmigo aquí? Ahora, no quiere decir que el diablo miente, ¿eh? Lo que pasa es que lo que acentúa son tus debilidades. Claro que el diablo no te aplaude tus fortalezas. Te hace sentir miserable ¿cuándo? Pues cuando la riegas, ¿cierto? ¿Qué te trae una vez como condenación? Pues el pecado en el que estás atorado. Ahora, voy a regresar al contexto porque no solamente quiero ayudarte a entender que Sansón es el ejemplo o un ejemplo más de un plan de Dios arruinado por él. Vea hasta qué grado, y siempre que predico sobre Sansón tengo que llegar a este pasaje, pero vea hasta qué grado termina la historia de Sansón. Ahorita voy a empezar a predicarte apenas, voy a ir súper rápido ya. Voy a empezar donde él termina. Así que voy a empezar por el final de la historia en esta escritura. Jueces capítulo 16, verso 25. Sansón es seducido por Dalila. Si conoces la historia, Dalila era una estrategia del enemigo para arruinar los planes en Sansón. Así que Dalila lo logra que Sansón le revele cuál es la razón por la que él era tan fuerte y tan invencible. Pero nada más para dejarlo claro, pero Dalila supo cómo derrotar a un gigante por sus debilidades. Es el tipo, ¿no? Sansón fue seducido porque le encantaba la mujer. Le encantaba la fiesta a Sansón. Y no está mal que te guste la fiesta. Está mal que te guste la fiesta cuando eso te pone vulnerable a todo lo demás. ¿Estás conmigo en esto? Okay. Sansón es aprendido. Y escucha eso, rapado. Le sacan los ojos. Lo encarcelan. Y en una condición deplorable lo vamos a encontrar al final de su historia. Escucha esto. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron. Se refiere a los filisteos. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice cuando estaban borrachos. Literalmente tenían tal fiesta, tal celebración. Escucha, porque habían derrotado a quien los derrotaba. Estaban tan contentos los filisteos que hicieron tremendo party, pues. Y ya cuando estaban bien borrachos, esta versión dice muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta.
Qué triste, qué trágico, qué terrible es cuando un hombre de Dios termina siendo un payaso. Cuando un hombre de Dios, un plan de Dios, una persona destinada con un potencial extraordinario, termina siendo el hazmerreír del enemigo. Y ahí es donde encontramos este escenario donde ellos, borrachos, dicen: tráiganos al payaso ese para que nos divierta aquí. Vamos a ver si es cierto cómo se ve pelón y sin ojos. En otras palabras, cómo lo avergonzamos de haber roto su pacto y perdido su visión. Pelón y sin ojos, sin su cobertura y sin visión. Tráigalo. Y dice, termina ese versículo diciendo: y él le sirvió de diversión. Qué triste, derrotado, humillado al máximo y siendo ahora un instrumento de burla. Pero aquí es donde yo quiero darle un giro al mensaje y a esta serie, porque si la vez pasada hablamos de Saúl y cómo pudo arruinar y la razón por la que él arruina sus planes, y hoy te estoy ayudando a entender que Sansón los arruina también por desobedecer la palabra y por romper su pacto con Dios, su lealtad a Dios. La pregunta en la que quiero construir la conclusión para nosotros es esta: ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que lo arruinamos? ¿Qué haces cuando te das cuenta que el plan que Dios tenía para tu vida, tú lo arruinaste con tus decisiones, con tus deseos, con tus pasiones? ¿Qué hacemos cuando arruinamos el plan que Dios ha tenido para nuestra vida? ¿Sabes? Esto es lo que más desea Dios que tú y yo escuchemos. Porque estoy seguro que no hay uno de nosotros aquí que no hayamos arruinado planes. Yo me he puesto a pensar en mi propia historia, en mi propia vida, cuántos planes de Dios habré arruinado. Cuántos que conozco y cuántos que no conozco, pero se arruinaron porque fallé. Tómense un momentito, solamente un momentito de esos de ejercicios de humildad, para darnos cuenta cuántas cosas habremos detenido que Dios ya hubiera podido haber hecho, ya nos hubiera podido haber dado, ya nos hubiera podido haber llevado, y que nosotros arruinamos. ¿Alguien está conmigo en eso? Yo creo que todos podemos reconocer eso, pero ese no es el punto. El punto del evangelio es rescate, ¿te acuerdas? El punto del evangelio son buenas noticias, ¿recuerdas eso? El punto del evangelio sigue siendo que tú y yo podamos recuperar sus planes. Y tú y yo hoy estamos aquí porque estamos en un lugar que puede darnos algo para que recuperemos los planes. Hoy yo quiero que tú salgas de aquí con claridad de que Dios puede seguir haciendo contigo un plan. ¿Qué hacemos entonces cuando te das cuenta que lo arruinaste? Hay 5 cosas que te voy a mencionar súper rápido que suceden al final de la historia de Sansón. Ya te dije que empezaron a mandarlo para traerlo a divertir y lo traen. Y ahí viene Sansón. Lee conmigo verso 26 al 28. Dice: Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. Acuérdense que estaba ciego. Acuérdense que venía esclavizado. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Verso 28 dice: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Ok, quiero empezar dándote una primera lección de qué hacemos, qué tienes que hacer para que el plan que arruinaste de alguna manera lo puedas recuperar. ¿Estás conmigo aquí? Lo primero que quiero enseñarte es esto: tienes que pasar pronto del lamento al arrepentimiento. Di eso: tengo que pasar del lamento al arrepentimiento. ¿Sabes cuál es la tragedia de muchos? No es fallar. La tragedia de muchos es ser incapaces de levantarnos a volverlo a intentar. Fallar es parte del viaje.
Déjenme se los digo así, fallar es algo que Dios tiene en el presupuesto, pues. ¿Sabes por qué? Porque somos fallones. Porque no hay nada en nosotros, escucha, no hay nada que nos garantice sostenernos bien. Por eso la vida del cristiano tiene que ser una de total dependencia. Y escucha eso, no de una oración que hiciste hace años, sino de una decisión que haces diario, de diariamente recordarte quién eres, para quién vives y cómo necesitas echarle ganas ese día para quedarte donde tienes que estar. ¿Escuchaste lo que dije? La vida cristiana es una batalla diaria. Tenemos tentaciones diarias. Tenemos oportunidades de fallarle a Dios diarias. Y no una, a veces muchas veces al día. ¿Alguien está conmigo en esto? Ahí es donde necesitas la claridad de saber usar tu fe. Porque el enemigo no descansa, el enemigo no ha estado en cuarentena, el enemigo no está bajo la sana distancia, el enemigo diariamente quiere arruinarte al grado que puedas ser un payaso más. Un payaso. Alguien que se ría a la gente de tu fe, de tu mensaje, de tu sermón. Alguien que pueda ser señalado y diga, pues no que eras cristiano, Bari. Pues no que tú y aleluya y todo, y ahora vete. ¿Le suena el escenario más o menos conocido? Pero la fórmula no está en fallar, la fórmula del Hijo de Dios está en pasar rápido del lamento al arrepentimiento. Déjame te pongo la diferencia. Lamentarnos es quedarnos a llorar. Ay, fallé, ay, le fallé al Señor, ay, soy una basura. Y ya te descartas de la carrera. Pero pasar al arrepentimiento es otro rollo, porque el arrepentimiento, la palabra significa esto, significa recuperar la dirección. Escucha esto, fallar es cuando nos desviamos de donde teníamos que haber ido. Arrepentirnos es recuperar el camino a esa misma dirección. Así que arrepentirnos no solamente tiene que ver con sentimientos internos ni intensos, tiene que ver con decisiones correctas. El arrepentimiento es dejar a un lado el dolor, dejar a un lado la vergüenza, recuperarnos y decirle al Señor, Señor, dame otra oportunidad porque voy a regresar a donde tú me mandaste. ¿Alguien está conmigo en esto? El lamento es quejarnos con tristeza, con muestras de aflicción, sentirnos mal por lo que hicimos, autocompadecernos, pero terminamos ahí anulados y desgraciadamente muchos se quedan demasiado tiempo en el fallé, en lugar de rápido recuperar y decirle, Señor, perdóname y levántame. Y esa es la diferencia. ¿Quieres recuperar planes de Dios? Haz lo que Sansón. Sansón no se quedó diciendo, ya no tengo ojos, ya no tengo cabello. ¿Sabes qué dijo? Ponme donde pueda tocar esta onda. Y luego empezó a clamarle a Dios. Pasó del lamento al arrepentimiento. Yo no sé cuánto tiempo duró llorando en la celda. Yo no sé cuánto tiempo duró lamentándose de tantas cosas que hizo mal. No sé cuántas veces maldijo a Dalila o maldijo a las personas que le pagaron a Dalila. No lo sé. Lo que sí sé es que tuvo arrepentimiento. Por desgracia, insisto, muchos nos quedamos demasiado tiempo en el lamento y no damos el siguiente paso. El arrepentimiento va a la acción de regresar. El arrepentimiento va a la acción de recuperar nuestra responsabilidad. La tomamos, corregimos la dirección. Arrepentimiento es ir exactamente en el sentido en el que debería de haber ido y me desvié.
Pero el arrepentimiento no es un sentimiento. Por eso mucha gente batalla mucho en las reconciliaciones o en la restauración de relaciones. Porque mucha gente dice, es que siento como que no te has arrepentido. Espérate, lo que tienes que asegurarte es que empieces a tomar decisiones correctivas. Empiezas a regresar a hacer lo que nunca debiste de dejar de hacer. No solamente te quiebras, no solamente sientes por dentro el dolor de haber fallado, necesitas empezar a accionar diferente. Eso es el arrepentimiento. Regresar de lo que hiciste mal a hacerlo bien. Lo voy a decir otra vez, regresar de lo que hiciste mal a hacerlo bien. Y es cierto que hay cosas que no podemos borrar, pero sí podemos arrepentirnos. Nadie puede borrar el pasado, pero sí podemos arrepentirnos. Sí podemos empezar a hacer las cosas para tratar simplemente de que la historia no termine ahí, que la historia no termine así. Y empezamos a construir algo diferente. Esta iglesia, esta visión es ejemplo de pasar del lamento al arrepentimiento. Te lo puedo decir con toda la autoridad del mundo. Te puedes levantar de lo peor. Te puedes levantar de lo peor. Y Dios aplaude eso. La iglesia puede ser que no, pero Dios sí. Tengo 10 años que empezamos esta respuesta de Dios. Porque para mí, escúchenme claramente otra vez, esta es una respuesta de Dios al clamor de nuestra ciudad. Les he platicado en otros contextos cómo nace la raíz. No tengo tiempo para desviarme en eso hoy, pero esta iglesia para mí es la respuesta de Dios a una necesidad. Aún en ese momento había 650 iglesias en la ciudad. Esta fue una respuesta de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la escuela de mi pecado, donde yo me caí, me revolqué. Escucha, yo no encontré una iglesia que me restaurara y me abrazara. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Dios? Hacerlo Él para que yo aprendiera a hacerlo para sus hijos. Y yo te puedo decir una cosa, ¿quieres que Dios restaure tus planes? No importa hasta dónde te arruinaste, no importa qué tan lejos te desviaste, un solo paso en la dirección correcta y inicia todo de nuevo. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor por eso, porque yo no sé más que eso. Así que te digo, lo segundo de este mensaje es que mientras vivas puedes regresar a los planes de Dios. Hey, ¿respiras? ¿Todavía respiras? Pellízcate, estás aquí. ¿Sabes una cosa? Si la regaste, Dios te está dando un hoy que se llama oportunidad. Hoy no ha terminado contigo porque hay planes todavía para ti. Dios te ama tanto, Dios me ama tanto, Dios nos ama tanto que te está dando a ti una oportunidad porque te necesitamos. Te necesitan tus hijos, te necesita tu esposa, tu esposo. Yo no sé en qué contexto estás, pero tú eres ya una respuesta de Dios. Tienes que meterte eso en tu identidad. Familia, ya eres tú una luz y una sal para alguien. Dios te puso ahí para que tú fueras su Jesús más cercano. Y mientras vivas puedes regresar. Fíjate nada más, él estaba pelón, él estaba sin ojos, él estaba esclavizado, pero tenía algo claro: Dios puede usarme una vez más. Y la había regado y feo, ¿cierto? Feo. Él tuvo el valor de reconocer que no había nacido para ser un payaso. Aun y cuando los enemigos querían tratarlo como un payaso, él reconoció: yo no nací para esto. Yo no nací para eso. Yo no nací para ser una vergüenza del evangelio. ¿Tú sí? ¿Alguien de ustedes nació o cree que nació de nuevo para qué? ¿Para fracasar otra vez? Así que por más mentiras que el enemigo venga y te diga que no vales nada, que no eres nada, grábate esto:
Jesús no te hizo nacer una vez más para fracasar una vez más. Así que si no te has muerto, si no has colgado los tenis, puedes regresar, puedes volver. El que estés derribado, escucha esto, no significa que estás eliminado. ¿Alguien puede decir eso conmigo? El que esté derribado no significa que estoy eliminado. No. Dios levanta del polvo criaturas para vivir en lo sobrenatural. ¿Sabes qué me encanta a mí del evangelio? Eso, que de lo vil y de lo menospreciado el Señor sabe hacer gente con potencial. El Señor sabe cómo posicionar aquello que ha sido derribado para ponerlo en lo alto. Y sabe darle una autoridad a una persona que habla no de lo que aprendió en un aula, sino de lo que ha vivido, de lo que ha sido su experiencia. Hay personas que saben predicar, hay personas que tenemos mensaje. Pum. Hay personas que sabemos qué decir porque lo vivimos. No porque lo aprendimos, paso 1, paso 2, paso 3. Te conviertes en un mensaje cuando tú eres un testimonio de algo que Dios ha transformado para mejor. No hay mejor autoridad que esa, No hay unción más grande, no hay mover más genuino que una persona transformada, alguien que cambió historia y está creando un futuro diferente. Sea lo que sea que te derribó, no permitas que el enemigo te mantenga tirado. Levántate, levántate de donde caíste y regresa a donde Dios te quiere. Lo tercero, no porque fallaste eres un fracaso. Eso quizás te lo dice todo el mundo. Quizás todo el mundo te ha dicho, Fray, la regaste, hermano, qué mala onda, fallaste, qué mala onda, ya no hay nada que... Eso quizás te lo diga todo el mundo, pero lo que el Espíritu Santo te dice es, no porque fallaste eres ese fracaso. Escucha eso, uno fracasa hasta que deja de creer y de agarrarse y de buscar a Dios. Ahí fracasas. Cuando tú dejas de voltear al lugar correcto, cuando tú dejas de clamar al correcto. ¿Estás conmigo en eso? Pero nuestra vida aquí puede ser de muchos tumbos. No estoy diciendo que es lo ideal, no estoy diciendo que es lo mejor. Lo que te estoy diciendo es que es mucha la realidad de muchos. Pero lo más real que las caídas y los fracasos sigue siendo el amor de Dios para levantarnos. Y sigue siendo el amor de Dios para volverte a dar oportunidades. Sigue siendo el amor de Dios para volverte a señalar la cruz, para volverte a hacer lo valioso de su sangre, para volverte a poner los ojos en donde hay amor hasta que sobreabunda. Si somos de los que hemos arruinado un plan de Dios, puedes recuperar algo. Porque mientras vivas puedes regresar, y no porque fallamos somos un fracaso. El enemigo quiere eso, claro que sí. El enemigo quiere que te rindas, el enemigo quiere que renuncies, el enemigo quiere que tú ya no te levantes, el enemigo quiere que te pongas la etiqueta loser. Claro que sí, y quiere que todos los días te levantes y decir, ay, no. Ay, sí dolió. Ve conmigo el verso 28 de nuevo. Dice, entonces Sansón oró. Oh soberano Señor. Me encanta la oración aparte porque es tan profunda, tan teológica y tan correcta. Oh soberano. ¿Sabes qué significa eso? Tú eres el que estás en control, man. Tú eres el que está moviendo los hilos. A ti no se te ha escapado mi historia. A ti no se te ha escapado un segundo. Tú sigues estando en control. Mi destino no lo tiene el enemigo. Mi destino no lo tienen las circunstancias. Mi destino lo tiene el que es soberano. El que sigue sentado en el trono gobernando. Él lo tiene. Y me encanta eso. Acuérdate de mí, dice, oh Dios, te ruego que me fortalezcas. Escucha esto solo una vez más. En otras palabras, él dijo, Señor, he cometido cientos de errores, pero no necesito cientos de oportunidades. Ahorita, dame una. Dame una. Pero me encanta la oración también porque me revela muy claramente que él entendió que él no era, Sansón no era el protagonista de la historia.
Dios era el protagonista de la historia. Así que Sansón vuelve a menguarse y vuelve a decir: Señor, no se trata de mí, tú fortaléceme, tú toma lugar, tú toma control, tú agarra el escenario, tú domínalo. Solo te pido una cosa: úsame a mí, porque aquí estoy, sin pelo, sin ojos, en cadenas, pero escucha esto, pero disponible. No santo, no perfecto, no teológicamente graduado, no con un título, no con un oficio, algo que es más grande que todo eso: disponible. Disponible. Verso 29: entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos. Verso 30 dice: y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, escucha esto, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Obediencia, resultados. Di eso conmigo: obediencia, resultados. Alineación a mi propósito, fruto. Sí, pero pues murió bien feo. ¿Estás pensando eso? ¿Estás pensando y dices: pues el Señor le hubiera dado chance de, ¿no? Disfrútese esa victoria, esos números, esas estadísticas. ¿Sabes qué he aprendido yo en la historia de mi ministerio? Que los resultados yo no los sé contar, pero Dios sí. Que los resultados, ¿sí me explico? Sí, o sea, lo que yo quisiera ver no siempre me lo deja ver. Pero sí sé algo: que cuando uno vive para el propósito que Dios, cuando menos el propósito que Dios te ha dicho a ti que tú debes de perseguir, y lo haces, escucha eso, los resultados siempre son de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, él los hace, Él los administra, yo no sé cómo, yo no sé qué tanto. Él mató más en ese momento que en toda su vida. Así que eso me llega al cuarto punto. Si regresamos con todo, di eso, si regresamos con todo, los resultados serán con todo. Escucha esto: si regresas con todo, los resultados van a ser con todo. ¿Cuál es la clave? Pues regresar con todo. Pero sin pelos, sin ojos, sin cadenas y sangrado. Sí, pero tú échale todo. ¿Estás conmigo aquí? Oye, pero si lo perdí, lo arruiné, ahorita mira, me meto las manos a la bolsa, me lo saco, no traigo nada. Tú échale todo y los resultados van a ser con todo. Dios nunca resiste al hombre como Dios nunca nos resiste como el hombre lo hace. Escucha esto: Dios siempre empodera lo que sabe regresar. Siempre empodera lo que sabe regresar. Él nos va a respaldar como los hijos que somos, aun y cuando fallamos, sí. Y escucha otra vez: no estoy justificando el pecado, estoy diciendo que cuando uno sabe regresar de ahí, poner los ojos en el lugar correcto, arrepentirnos, redirigir nuestras decisiones, Dios siempre honra eso. Nosotros no podemos sin Él, pero Él siempre puede en nosotros. Y eso conmigo, por favor: nosotros no podemos sin Él, pero Él siempre puede en nosotros. Ciegos, pelones, en cadenas, con un plan totalmente arruinado por nuestras decisiones. Pero una sola decisión de regresar con todo provoca resultados iguales. Familia, si tú estás aquí y estás oyendo esto, significa que Dios no ha terminado contigo.
Tú no puedes ser un hombre o una mujer derrotada a menos que tú lo decidas. Déjame ir más profundo. Tú puedes todavía hoy ser un hombre o una mujer de Dios usada en esta generación. Pero necesitas levantarte, pasar del lamento al arrepentimiento, reconocer que tu fallo no es un fracaso, reconocer que tú puedes realmente, mientras respires, puedes volver, tienes la oportunidad de regresar, que si regresas y le echas todos los resultados van a venir igualmente con todo. Ve la conclusión y mi punto final. Verso 29 dice: entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo y las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó. Mi último punto, el número 5, es esto, familia: derriba los muros que te impiden cumplir los planes de Dios. ¿Sabes qué me encanta del final de la historia? Que no solamente oró, sino él sabía que había algo que lo separaba del propósito de Dios y sus resultados. Había un techo que podía estar separándolo de que Dios interviniera en su historia. Así que lo que hizo fue poner las manos en muros. Sabes, yo no sé cuáles son los muros que te separan a ti. Yo no sé cuáles sean las cosas que siguen deteniendo tus resultados, tu avance, tu crecimiento. Lo que sí sé es que puedes pedirle a Dios: fortaléceme para que esos muros se caigan. Necesitas identificar cuáles son los muros que te impiden avanzar. Necesitas empezar a reconocer cuáles son los muros que te están separando de que tú puedas vivir los planes de Dios. Necesitas identificar qué te separa de la vida que Dios tiene para ti y clamar a Dios: fortaléceme para que esto se caiga. Debes derribar esos muros. Debes de pedirle a Dios: Señor, fortaléceme para que se caiga esto, no para que la vida se me solucione. Debe caerse esto y la vida se me soluciona. ¿Estás conmigo aquí? Ahora te voy a decir algo. Pónganse en pie. Y déjenme decirles algo a ustedes. Quiero que lo pienses un momento. Porque insisto, tenemos este concepto de la muerte que obviamente es muy doloroso y podemos pensar y decir: wow, al final de cuentas Sansón murió, pero murió como un héroe, ¿no? Y lo justificamos y decimos: murió como un héroe. Qué padre, cuando menos al final de su historia, morir como un héroe. Yo te voy a decir lo que es más grande que eso. Lo que es más grande que eso es morir todos los días para que tu propósito se dé. Morir, tener unos minutos de fe y honrar a Dios es grande, pero tener una vida de fe donde decides morir todos los días es más grande. ¿Estás conmigo aquí? ¿Sabes qué es de héroes? Morir tú para que el héroe sea él. Eso es de héroes. Eso es de héroes. De héroes es hacer a un lado mis propios planes, diciéndole: Señor, voy a buscar los tuyos, y yo sé que mis planes tú vas a darme lugar en tus planes, y que los anhelos de mi corazón nunca van por encima de los de tu corazón, pero sé que vas a cumplir los anhelos de mi corazón. ¿Alguien está entendiendo eso? Claro que Dios tiene sueños para ti. Claro que Dios tiene bendiciones para ti. Yo no sé qué has soñado. Yo no sé cuál es el sueño más grande de tu vida. No te estoy diciendo que renuncies a esos planes. Estoy diciendo: alíñate. Porque cuando tú honras a Dios, Dios sabe cómo honrar tus planes. Y hay mucha Biblia para ayudarte a entender que Él cumple los deseos de nuestro corazón, pero nunca antes de que nosotros cumplamos los de Él. Hay que cumplir los de Él para que Él pueda darnos eso que nosotros deseamos. No sé, quizás sea la casa de tus sueños, quizás sea ver a tus hijos llegar a un lugar, a una situación, quizás sea unas vacaciones soñadas, no sé, pararte
en una playa, la Riviera Francesa. Wow, estoy proyectándome. Venga, Señor, aleluya. Pero Dios lo puede hacer, claro que sí, pero ¿sabes cuándo lo hace? Cuando recompensa. Cuando recompensa que tú decidiste ponerlo al primero. ¿Sabes? Dios es tan amoroso y Dios es tan enorme que sabe cómo cambiar tumbas a jardines, lugares de muerte. ¿Alguien está conmigo aquí? A una bendición gloriosa. Y esta canción que cantamos, la última y la nueva para muchos de ustedes, habla exactamente de eso. Cuando Jaycee me mandó la lista del setup de la música y vi que venía esta canción, acababa yo de concluir cuál era el mensaje para hoy, y me hizo tanto sentido porque es una canción que si no la entiendes para aplicarla, no la entiendes. Es decir, es una canción más, pero quiero que notes lo que dice. Y ahora vamos a concluir nosotros adorando con eso, porque esta canción nos ayuda a llevarnos precisamente ahí, a entender cómo la maravilla del amor de Dios, del poder de Dios, sabe cómo cambiar historias arruinadas y llevarnos a historias extraordinarias. Ese es el Dios que predicamos en esta casa. Ese es el Jesús que ha venido a rescatarnos. Es el que le cantamos, un Dios que sabe cómo cambiar historias. ¿Sabe cómo? ¿Y sabe qué? Nosotros arruinamos planes, pero Él sabe cómo volverlos a poner. Así que cierren sus ojos un momento y adoremos. O pongan su atención, si no se saben la letra, obviamente, y dejen que los ministre el Espíritu de Dios. Ahora vamos a concluir. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva.